derivación. Así que estas formas de representación relacionadas con las gramáticas independientes del contexto. Vamos a comenzar por los árboles de derivación, que son formas de representar la derivación de una palabra a partir del axioma de una gramática y las reglas de la gramática. Y en este ejemplo podemos apreciar que partimos del axioma, que siempre es la raíz del árbol, y se van haciendo las derivaciones a partir de las reglas. En este caso tenemos una sola regla, se la aplica y los nodos son los símbolos terminales o no terminales de la parte derecha de esa regla. A partir de los nodos asociados con no terminales podemos continuar derivando. Por ejemplo, en este caso A tiene dos posibilidades, dos reglas, elegimos esta y tenemos este otro nivel del árbol. Y podemos continuar después reemplazando nuevamente los no terminales por su parte derecha hasta que llegamos a nodos terminales que serían las hojas del árbol. Si nosotros lo recorremos al árbol de izquierda a derecha, vamos a tener lo que se llama el producto del árbol, que sería la secuencia formada por todos los nodos en un recorrido preorden del árbol, y ese producto va a representar la palabra derivada a partir de esta gramática. ¿Sí? En este caso, la palabra que queríamos derivar es esta que tenemos acá. ¿Sí? Bien, lo mismo podemos hacer con otras gramáticas, como las que hemos visto en ejemplos anteriores, y resulta una forma muy eficiente de representar la derivación. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a ver con la herramienta JFlap el ejemplo que habíamos considerado de un lenguaje de programación sencillo. ¿Sí? Acá tenemos todas las reglas de este lenguaje de programación sencillo, ¿sí? la gramática que genera ese lenguaje, y supongamos que queremos derivar esta secuencia que representaría un pequeño programa con un identificador entero y una asignación de un número entero. Bien, primero lo hagamos a través de la tabla de derivación, es decir, viendo las derivaciones una por una. ¿Sí? En este caso yo seleccioné la opción de análisis controlado por el usuario, es decir, nosotros vamos a ir indicando qué regla a partir del axioma, que en este caso el axioma es P, qué regla vamos a aplicar. Entonces vamos a empezar, en este caso hay una sola, por esta, y hacemos clic en este. Entonces ahí nos va mostrando cómo se aplica esa regla y cómo va quedando la secuencia de derivación. ¿Sí? Quiero que observemos acá un detalle que ya habíamos comentado anteriormente, pero quiero destacarlo. Cuando tenemos en una secuencia dos o más no terminales, podemos utilizar un criterio de derivación más a la izquierda o más a la derecha. Eso quiere decir reemplazar siempre el no terminal que esté más a la izquierda o siempre el que esté más a la derecha. Son dos de los criterios estándar que se utiliza para ir haciendo las derivaciones. Entonces, supongamos en este caso que yo vaya eligiendo el que está siempre más a la izquierda, o sea, derivación más a la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a aplicar como siguiente regla, reemplazar D por alguna de las dos reglas. Como yo quiero llegar a esta secuencia, la regla que voy a elegir es esta, ¿sí? Para representar ID, I. ¿Sí? Entonces hacemos clic en este y efectivamente se reemplaza D por esa secuencia. ¿Sí? Bueno, ahora de nuevo tengo tres no terminales. Entonces yo siempre voy a elegir el más a la izquierda en esta ocasión. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar T
por alguna de las reglas de t, que obviamente en este caso voy a reemplazar por esta, que lo sustituye por i. ¿Sí? Entonces ahí vamos formando la secuencia deseada. De nuevo tengo 2 y voy a elegir siempre 2 no terminales y voy a elegir siempre el que está más a la izquierda. ¿Sí? Entonces elijo de estas 2, como es un identificador simple, no lleva los corchetes, entonces voy a elegir esta regla. ¿Sí? Hago clic en step y bueno, ahí se va a formar. En este caso me queda un solo no terminal, así que obviamente es lo mismo por derecha o por izquierda, pero digamos que siempre yo elijo en esta derivación más a la izquierda el que está más a la izquierda, ¿no? En este caso, repito, es lo mismo porque hay uno solo, ¿no? Entonces reemplazamos ese por alguna de las sentencias, ese está representando la sentencia, y en este caso es la de la asignación. ¿Sí? Entonces hacemos clic en este, se reemplaza, y de nuevo tengo uno solo, así que no me queda otra que reemplazar E por alguna de las partes derechas, que en este caso va a ser una constante, un valor numérico entero, en este caso. ¿Sí? Bien, y ahí llegamos a el final de la derivación. Y hemos utilizado, repito, una derivación más a la izquierda. ¿Sí? Bien, veamos ahora el mismo ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo, pero utilizando derivación más a la derecha. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir, era in, id, punto y coma, llave, id, espacio igual espacio, a entero, espacio y cerramos. Bien, entonces ahí tenemos la secuencia, es exactamente la misma, nada más que ahora voy a representar las derivaciones más a la derecha. ¿Sí? Entonces, como no nos queda en este caso más que una alternativa para iniciar, bueno, elijo la regla sobre el axioma y damos el primer paso. Y acá voy a ir cambiando el que está más a la derecha. Es decir, voy a ir reemplazando el que está más a la derecha. En este caso, S. ¿Sí? Por lo tanto, voy a empezar por alguna de las reglas de S, que obviamente para llegar a esta secuencia es la regla de la asignación. Perfecto. Entonces voy reemplazando, de nuevo acá me quedan 2 no terminales, yo siempre voy a elegir el de la derecha, en este caso, entonces voy a reemplazar E por el número entero. ¿Sí? Bien, ahora me queda uno solo, por lo tanto da lo mismo, pero nosotros siempre decimos el que está más a la derecha en este caso. ¿Sí? O sea que voy a reemplazar D por la parte derecha que me interesa, que sería esta, o sea, la regla que deriva a t y de a. Perfecto. Ahora tengo 2, entonces elijo siempre el que está más a la derecha. En este caso, a deriva lambda, porque no lleva corchetes, es un identificador simple, no es un arreglo. Bien. Y por último, me queda un solo no terminal, que ya sería la última regla, t lo reemplazo por i. ¿Sí? Y llegamos a la secuencia deseada, pero con el criterio de derivación más a la derecha. Bueno, ¿por qué hice esto para clarificar? Porque si nosotros nos fijamos en el árbol de derivación, ¿sí? En el árbol que representa esta derivación, ¿sí? Fíjense que el árbol es exactamente el mismo, ya sea que yo utilice derivaciones más a la derecha o más a la izquierda. ¿Sí? Esto lo podemos apreciar si acá también ahora elegimos el árbol en la primera situación. ¿Sí? Bien, el árbol, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Nada más que
hemos ido reemplazando en este caso, desde la izquierda, y hemos ido haciendo los reemplazos, y en el otro caso lo hemos ido haciendo desde la derecha. Así que, en conclusión, el árbol de derivación, volviendo ahora a la presentación, el árbol de derivación está representando todas las posibilidades de derivar una palabra, ¿sí?, respecto al criterio de aplicación de las reglas, del orden en el que yo voy aplicando las reglas, ¿sí? Bien, pero vamos a ver ahora con esta otra diapositiva un concepto muy importante que es el de gramática ambigua. Gramática ambigua, como dice acá la definición, es aquella que genera una misma palabra con dos o más árboles de derivación diferentes. Fíjense que si yo tomo, por ejemplo, esta gramática, que es uno de los ejemplos que hemos analizado, que generaría secuencias de expresiones aritméticas, de sumas y productos. Fíjense, esta secuencia, si yo aplico primero esta regla, si yo la pongo primero esta regla en el JFLAP, automáticamente me construye este árbol para esta palabra, ¿no? Si yo le digo al JFLAP que lo haga por fuerza bruta, por el mecanismo de fuerza bruta, ¿sí? Él toma la primera regla que encuentra, ¿no? Que pueda aplicar, obviamente, que sea aplicable, y construye este árbol, ¿sí? Pero si yo ahora en el JFLAP le invierto y le pongo primero esta regla, fíjense, la gramática es la misma, ¿no? O sea, el orden en el que yo ponga las reglas no tiene ninguna importancia. Pero si yo le pongo primero la regla esta del producto y le coloco la misma secuencia, fíjense que me genera este otro árbol. Y son distintos los árboles. No se trata acá de que yo apliqué criterio por la izquierda o criterio por la derecha, porque ya dijimos que en un árbol de derivación están todos los criterios presentes, porque el criterio con el que yo vaya haciendo el reemplazo, ¿sí?, es como un distinto recorrido de este árbol. Pero para todos los criterios el árbol tiene que ser el mismo. Ahora, cuando yo tengo dos árboles distintos, quiere decir que hay distintas formas de representar esa palabra, combinando de distinta manera, no en el orden, no sé si se entiende, no el orden de aplicación de las reglas, sino que puedo ir aplicando distintas reglas y llegar a la misma secuencia. Este es el caso de la ambigüedad. Cuando yo tengo dos derivaciones con el mismo criterio, podríamos decir, ¿sí?, para que quede más claro. O sea, si yo aplico el mismo criterio a dos derivaciones para la misma palabra, eso es mucho más fácil verlo desde el árbol, porque es tan fácil como decir que tenga dos árboles distintos, y ahí ya está aclarado que se trata de derivaciones con el mismo criterio y llegamos a la misma palabra. Bien, el inconveniente de estas gramáticas ambiguas es que no nos sirven para traductores, para hacer análisis sintáctico, porque el problema lo tenemos en este caso de las expresiones en la prioridad de los operadores. Si ustedes observan, en este árbol, la prioridad la tiene el producto. ¿Por qué digo que la tiene el producto? Porque para poder resolver el nodo raíz, yo tengo que resolver primero la operación de suma. Y para poder resolver este subárbol, que es una de las partes de la suma,
tengo que resolver el producto. Entonces el producto lo tengo que resolver primero y después la suma. Eso se puede interpretar de este árbol. Si yo paso a este otro árbol, la interpretación es diferente. Porque acá es como que el producto, ¿sí?, está en un nivel superior y la suma en un nivel inferior, es decir, que tiene más prioridad la suma, porque primero tengo que resolver la suma y para poder resolver el producto. ¿Sí? Por supuesto que convencionalmente en matemática se toma esta prioridad de los operadores, ¿no? La que tenemos en este caso. ¿Sí? No se toma esta prioridad. Entonces ahí hay un problema, porque esta gramática no selecciona una de las dos, sino que tiene las dos posibilidades. El problema está ahí. No que tenga una o que tenga la otra, porque es una cuestión convencional. Yo podría convenir de que la prioridad la tenga la suma. Sería muy extraño, sería ir en contra de toda la convención de los matemáticos. Pero el problema no es ese, sino que están las dos. Ese es el problema. ¿Sí? Bien. Fíjense en este otro ejemplo, tal vez más relevante, que tiene que ver con las estructuras sintácticas, en este caso la estructura selectiva. Acá, en esta gramática, si ustedes observan, podemos derivar secuencias de if anidados como esta, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos dos if, uno adentro del otro. Pero ¿cómo se interpreta esto? ¿Cuál es el if correspondiente a este else? Convencionalmente, en los lenguajes de programación, se toma el if que está más cerca, se dice. O sea que la interpretación que haría un compilador de esta secuencia sería que tenemos un if simple que tiene adentro un if doble. O sea, el else corresponde al if que está más próximo. Esa es una convención, pero yo podría convenir otra cosa. Entonces veamos con esta gramática, fíjense en que se podría generar esta secuencia aplicando este árbol de derivación, que quiere decir que yo apliqué primero esta regla de lo que sería un if doble, ¿sí? Y después apliqué esta regla, acá, apliqué esta regla y llego a este árbol. ¿Cómo interpretaría este árbol? ¿Como lo hacen los compiladores normalmente? Y observamos que no, porque fíjense que claramente queda esta estructura simple anidada, o sea, adentro de esta estructura doble. Y eso no es lo convencional. Pero el problema no está ahí, porque yo podría decir, bueno, no, yo voy a cambiar las convenciones, voy a ir en contra de todas las convenciones de programación. Bueno, sería rarísimo, pero bueno, no hay problema. Es una convención. Resulta que también con esta misma gramática yo puedo generar, aplicando primero esta regla y después esta otra, ¿sí? Fíjense que no tiene nada que ver con cuál reemplazo primero, cuál no terminal reemplazo primero. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver que con distintas reglas yo puedo generar la misma secuencia, ¿no? Fíjense que acá queda clarito que el if simple contiene a un if doble. Y eso es lo que tal vez uno desearía si quiere respetar las convenciones de los lenguajes de programación. El problema es que están los dos, de nuevo. El problema es ese. La ambigüedad implica que no hay un solo criterio, sino que hay varios criterios superpuestos, y eso de interpretación me refiero, ¿no? De interpretación.
Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, para resolverlo puede haber varias técnicas que normalmente consisten en introducir nuevos no terminales de modo de eliminar los árboles que no queremos. Pero eso es muy particular de cada caso. Lamentablemente, no existe un algoritmo para resolver el problema de ambigüedad de una GIC. Fíjense que este es un ejemplo claro de problemas que no tienen solución algorítmica. O sea, no hay un algoritmo general que, dada una gramática ambigua, la convierta en no ambigua. No existe. Tampoco existe un algoritmo que me diga si una gramática es o no es ambigua. Hay algunas técnicas que ya vamos a ver que me facilitan el descubrimiento de una gramática, de si una gramática es ambigua, pero con estrategias de búsqueda, con estrategias heurísticas, no algorítmicas. No hay un algoritmo, no puedo ser un programista que, dada una gramática, me diga es ambigua o no es ambigua. Bien, lo mismo para resolver entonces tampoco hay. Pero bueno, hay, como decíamos, algunas estrategias de búsqueda, de solución. Por ejemplo, en el caso de los operadores, ¿cuál sería la forma de separar lo que son las prioridades de los operadores? Producto y suma, por ejemplo. Entonces es separar en factor y término, que es lo que se hace en la matemática. Uno habla de términos, ¿sí? Los términos son elementos que se van sumando. En cambio, los factores son los elementos, los componentes de la expresión algebraica que se van multiplicando. Entonces, si yo hago esa distinción, y por una cuestión mnemotécnica le llamamos al axioma E de expresión, ¿cierto? Y vamos a cambiar un poquito los símbolos no terminales, los vamos a distinguir, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo de lo que sería una gramática que va a generar las mismas expresiones que esa gramática sencilla que habíamos visto recién, ¿sí? Donde no distinguíamos, entre todo era S más S, S por S, entonces no había distinción, y eso provoca la ambigüedad. Bien, entonces en este caso hemos separado lo que son términos que se suman y lo que son factores que se multiplican, ¿sí? A la vez, un caso particular de una expresión sería un término solito. Un término solo sería una expresión válida. Lo mismo que para un término, un factor solo sería un término válido. Y por último, factor podría ser cualquiera de los valores, ya sea variables o números. También agregamos una regla para tener en cuenta cuando queremos alterar el orden de prioridad de estos dos operadores, es decir, considerar como un factor una expresión entre paréntesis. De esa manera, esta gramática no solo no es ambigua, sino que también me permite alterar el orden de prioridad cuando se necesita, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo que veíamos recién, que tenía dos árboles para la gramática anterior, acá hay una sola forma de poder derivarlo, ¿no? Porque inevitablemente, si yo quiero derivar esta secuencia, tengo que arrancar, ¿sí?, de la suma. ¿Sí? Se dan cuenta que no tengo más alternativas
Porque la otra regla sería que derive a t. ¿Sí? Y yo claramente acá lo que tengo es, en primer lugar, la suma, y por lo tanto aplico esta regla, ¿sí? Y voy a obtener esta derivación. Si yo quisiera empezar por esta, no voy a llegar después a la suma. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quisiera hacer el intento como probar que otra alternativa, y no tengo otra alternativa, ¿sí?, que empezar por esta regla de la suma para este ejemplo. ¿Sí? Bien, lo mismo cuando voy a reemplazar t, fíjense que no tengo más alternativa que utilizar t por f. Porque si yo viniera por acá, no voy a llegar a ninguna secuencia que se corresponda con la que yo quiero generar, ¿no? Entonces, realmente lo hemos solucionado al problema, pero no hay un algoritmo que me obtenga esta gramática. Lo hemos hecho razonando en función de darnos cuenta dónde estaba el inconveniente, que era en la falta de distinción de lo que es un término y de lo que es un factor. O sea, no estábamos distinguiendo, era todo S. Todos los no terminales eran iguales, tanto para términos como para factores. Bien, lo mismo, o en forma similar, podemos ver con el ejemplo de las gramáticas para las estructuras selectivas. En este caso, podemos tomar como punto de partida para romper la ambigüedad también la distinción entre dos tipos de estructuras que se presentan en este caso, que son las llamadas estructuras balanceadas y no balanceada. ¿Sí? En este caso, la estructura no balanceada la estamos representando con el no terminal proposición 1, ¿sí?, y con el no terminal proposición 2 a la balanceada. ¿Sí? Bien. Si yo hago esa distinción, entonces puedo colocar dentro de lo que son las reglas para la no balanceada, la simple es no balanceada, porque tiene una sola parte nada más, el den, y también voy a incluir allí la estructura doble, pero que tiene en el den únicamente una balanceada. Ahí es donde estoy imponiendo lo que yo deseo, la convención que yo quiero imponer, ¿sí? Y en la parte del else tengo una desbalanceada, ¿sí? De tal manera que con eso estaría solucionando el problema. En cambio, en las reglas de la proposición balanceada tenemos únicamente proposiciones balanceadas. Y también otras proposiciones en general que la estamos representando acá con P sub 1, 2 y 3. Lo mismo que las expresiones, para hacer algo muy simple, las representamos con estos tres terminales. ¿Sí? De tal manera que, volviendo al ejemplo que veíamos recién, el ejemplo va a tener únicamente este árbol. ¿Sí? Porque, de nuevo, si yo intento derivar esta secuencia a partir de esta gramática, ¿sí?, inevitablemente tengo que empezar por la proposición 1. ¿Sí? Porque si yo comienzo por la proposición 2, no voy a llegar a esta secuencia. Entonces me obliga a empezar por la proposición 1, que sería la estructura simple, la que voy a aplicar, ¿sí?, y después reemplazo esa proposición por la proposición doble, aplicando primero esta regla,
¿sí? Y después esta otra regla. Y después sustituyo ya todas las expresiones y las proposiciones por los correspondientes terminales y llego a esta secuencia, ¿sí? Entonces, de nuevo, hemos solucionado el problema de la ambigüedad, pero para este caso puntual y haciendo un razonamiento, una búsqueda de solución, pero no algorítmica. Bien. Dentro de esta temática de la ambigüedad hay un concepto que es el de lenguaje inherentemente ambiguo. ¿Qué es un lenguaje inherentemente ambiguo? Bueno, cuando tenemos un lenguaje que no se lo puede derivar sin ambigüedad para un tipo dado, supongamos para el tipo que estamos viendo ahora, que es el tipo 2, ¿ah? Supongamos que haya un lenguaje que no se lo pueda generar sin ambigüedad para tipo 2. O sea que no haya ninguna gramática no ambigua de tipo 2 que lo genere. ¿Ah? O sea que todas las gramáticas que lo generan a ese lenguaje son ambiguas. Para tipo 2, por ejemplo. ¿Sí? Porque podría ser que para tipo 2 no haya gramáticas no ambiguas, pero para tipo 1 sí. Y bueno, entonces lo resolvemos con tipo 1, sin ambigüedad. ¿Sí? Recuerden que siempre las gramáticas de nivel superior pueden generar lenguajes de nivel inferior. Pero volviendo al concepto, y ahora supongamos este ejemplo de una gramática de tipo 2, perdón, de un lenguaje, digamos, de tipo 2, como sería este, A a la I, B a la J, C a la K, donde I es igual a J o J es igual a K. ¿Sí? O sea que va a incluir secuencias que tienen la misma cantidad de A que de B o secuencias que tienen la misma cantidad de B que de C. Pero también va a entrar dentro de esa condición las secuencias que tengan igual cantidad de A, de B y de C. También van a entrar ahí porque van a ser casos particulares. ¿Ah? Casos particulares de secuencias que tienen la cantidad de A igual a B o la cantidad de B igual a C. Un caso, digamos, particular sería que todas las secuencias tengan igual longitud. Y ahí está el problema, porque esas secuencias es imposible de derivarlas sin ambigüedad con este tipo de gramática, de tipo 2. Entonces, por eso decimos que este ejemplo es un lenguaje inherentemente ambiguo de tipo 2. ¿No? Una gramática que podríamos utilizar haciendo una combinación de los lenguajes, ¿sí? Que resuelven por un lado la cantidad de A igual a B, por otro lado la cantidad de B igual a C, ¿sí? Y por otro lado cantidades arbitrarias de A y de C. ¿Sí? Bueno, las gramáticas que generan cada uno de estos sublenguajes, estas son gramáticas libres de contexto que ya hemos visto cómo se genera una secuencia de A seguida de B de igual longitud. Bueno, lo mismo sería B seguida de C de igual longitud. Y generar secuencias de A, bueno, es súper fácil, ¿no es cierto? Ahí tenemos una gramática que genera secuencias de A, ¿sí? Simplemente con una regla recursiva sobre A y un caso base lambda, y lo mismo para generar las secuencias arbitrarias de C. Entonces, si yo hago una combinación de todas esas gramáticas, haciendo la concatenación, ¿sí? De una con la otra, es decir, secuencias arbitrarias de A seguidas de las secuencias que generan igual cantidad de B que de C, ahí tendría una de las condiciones, y la otra es concatenando secuencias de A seguidas de B de igual longitud con secuencias arbitrarias de C. Ahí tendríamos las dos condiciones, ¿sí? Entonces, se puede construir así la gramática que genera ese lenguaje. Y obviamente, si nosotros queremos generar cualquier secuencia que tenga las tres partes iguales,
imposible de que no se generen con ambigüedad, porque siempre voy a poder ir o por acá o por acá, ¿sí? Inclusive para la palabra vacía. Fíjense que si yo quiero derivar hasta la palabra vacía, se va a derivar con ambigüedad. Porque yo podría derivarla reemplazando S por AD y después A por lambda, D por lambda, o podría empezar por E y C y reemplazar después E por lambda y C por lambda. Lo mismo para cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero la palabra más sencillita que sería A, B, C. Una A, una B y una C. También tengo dos posibilidades, partir de AD o partir de S, o sea, ambiguo. Y se puede demostrar que no existe ninguna gramática de tipo 2 que genere este lenguaje sin ambigüedad. Entonces sería un ejemplo claro de lenguaje inherentemente ambiguo. Bien. Pasemos a un último concepto relacionado con la representación con árboles, que es el árbol total del lenguaje. ¿Qué es el árbol total del lenguaje? Bueno, ahí tenemos un ejemplo sobre esta gramática. Y el árbol total, como el nombre lo indica, es un árbol que representa la totalidad de las palabras que se pueden derivar de una gramática, a partir de un axioma. O sea que acá también la raíz es un axioma. Bien, en cambio, los nodos son las partes derechas de las reglas del no terminal que tienen como predecesor. O sea que los sucesores de un nodo son las partes derechas de las reglas correspondientes, ¿no? En este caso hay un solo no terminal, el S, el axioma, ¿sí? Y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 reglas y 4 nodos que se derivan. Lo importante cuando construimos un árbol total del lenguaje es seguir un mismo criterio de derivación, ya sea más a la izquierda o más a la derecha. ¿Por qué? Fíjense que acá yo he respetado, si ustedes observan, el criterio de derivación siempre más a la izquierda, ¿sí? He respetado ese criterio de derivación, ¿sí? Porque si ustedes observan, para pasar de esta secuencia a esta, ¿sí? Fui aplicando la derivación primero de S, del que está más a la izquierda, lo reemplacé por S más S, bueno, después lo reemplacé por S por S, ¿sí? Y después lo reemplacé por A y por B, pero siempre el que está más a la izquierda. Y después en el otro nivel también fui derivando el que está siempre más a la izquierda. Bien, entonces este árbol lo construí con ese criterio. Si yo lo construyo al árbol con ese criterio, las hojas del árbol, que van a ser las palabras del lenguaje, ¿no? Fíjense que una relación que hay entre este árbol y el de derivación es que cualquier camino desde la raíz hasta una hoja, supongamos representa el árbol de derivación de esa palabra. ¿Ah? Eso lo podemos ver fácilmente. ¿Ah? O sea que acá en este árbol total podríamos decir que están representados todos los árboles de derivación posibles a partir de esta gramática. Obviamente que todos los lenguajes que son de tipo 2 van a tener árboles infinitos, porque tienen infinitas palabras. Pero bueno, eventualmente una gramática de tipo 2 puede generar también un lenguaje finito que sería regular, porque eso ya sabemos que los lenguajes finitos son regulares. Pero puedo generarlo con una gramática de tipo 2. O sea que puedo tener un árbol finito también, ¿cierto? Para un lenguaje regular. Y también podría ser un árbol vacío, si la gramática no genera nada, que sería un caso trivial, pero bueno, estaría dentro de las posibilidades teóricas, ¿no? Ese árbol tendría la raíz sola nada más, o sea, un árbol vacío. Bien, pero volviendo al caso más general, que son árboles infinitos, y en este caso en particular, podemos observar que dentro de las hojas, ¿sí?, hay palabras repetidas, por ejemplo, la que yo estoy señalando acá, ¿sí?
A más A por A. Fíjense, acá está A más A por A, y si yo lo busco, también está acá. ¿Y qué ha pasado? Y bueno, si ustedes se fijan, son distintos caminos para llegar a la misma palabra que representan distintos árboles de derivación, porque yo apliqué el mismo criterio para todo el árbol. ¿Ah? Ojo, porque si yo mezclo los criterios, ahí puede ser engañoso. Puede ser que haya una palabra repetida, pero que sea el mismo árbol de derivación. ¿Ah? Entonces, por eso es importante respetar un criterio para construir el árbol, ya sea por izquierda o por derecha, pero siempre el mismo. Entonces, ¿de qué me sirve este árbol dentro de otras cosas? Para representar hasta cierta longitud, porque si es infinito no lo voy a poder representar completo, pero hasta cierta longitud puedo representar todas las derivaciones de las palabras de un lenguaje. Y hasta cierta longitud también, por supuesto, puedo detectar ambigüedad. O sea que este árbol me va a facilitar la detección de ambigüedad, pero hasta cierta longitud. Por eso decimos que no hay un algoritmo, ¿ah? Porque sería un algoritmo infinito. Eso, desde el punto de vista teórico, es una contradicción. Un algoritmo no puede ser infinito, ¿sí? Bien, entonces sería una forma de poder descubrir si una gramática es ambigua hasta cierta longitud. ¿Ah? Bien, en el otro caso, en el otro ejemplo, donde ya sacábamos la ambigüedad, fíjense que si yo lo construyo al árbol de esta gramática, no vamos a tener ninguna hoja repetida. Y eso me da la pauta de que esta gramática es no ambigua,